nuestra Eucaristía pedimos a Dios por el descanso eterno. Jacinto Romero Barrera, Graciela Navarrete, viuda de Velasco, a 1 año de fallecida. Aurora Romano Gálvez, a 10 años de fallecida. Ana Paola Ponce Muñoz, Emma Gabriela Gutiérrez Ocio, Mercedes y Francisco Ibarra, Felipa Ramírez, Faustino Serrano, Jacinto Hernández, Josefa Ortega, Catalina Castaño, Benito Serrano, Porfirio Márquez. En acción de gracias de Ofelia Rodríguez Ayala por 1 año más de vida. Por la salud y bienestar de Gabriela Ocio Bustos, de bebé Angélica González Quintanar. Por ustedes, sus intenciones y necesidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Con humildad le pedimos a Él que perdone nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo.
y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Todos, recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Todos, recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Todos, recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Todos, recordemos las maravillas que hizo el Señor. De pie, por favor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia,
envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor, que las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados. La parte final del Evangelio que hemos escuchado nos ayuda para nuestra meditación de este segundo viernes de Cuaresma. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos. Ha contado Jesús la parábola de los viñadores homicidas o la parábola de la viña. ¿Por quién ha pronunciado Jesús estas palabras? ¿Por quién ha pronunciado Jesús estas palabras? Por nosotros, por mí, por nosotros, por mí. Y entonces ellos quisieron aprenderlo. Ya sabemos que lo querían matar, ¿no? ¿Por quién dice estas palabras Jesús? Por mí. ¿Y tú qué le quieres hacer a Jesús? Nada, ¿verdad? ¿Cómo cree, Padre? Yo no le voy a hacer nada. Yo no me atrevería a hacerle algo. Es el Hijo. Yo sí lo respetaría. Y si empezamos a hacer revisión de vida, esta parábola la dice por nosotros también. ¿Qué hemos hecho con el Hijo? ¿Qué hemos hecho con todos aquellos enviados? Creo que hay algo que sucedió allá y nos sucede a muchos en el hoy. Se nos ha olvidado que hay un dueño y hemos comenzado a sentirnos dueños. Se nos ha olvidado que todo lo que tenemos, todo cuanto hay, no es nuestro y no nos pertenece.
Solamente somos simples administradores. Este es el pequeño detalle. Nos hemos olvidado que hay un dueño. Nos hemos sentido dueños nosotros. Pero sería bueno revisar en qué momento sucede esto en nuestra vida. ¿En qué momento nos pasa esto? Se olvidaron de que había un dueño y se sintieron dueños. El viñedo era muy bonito, rodeado por una cerca, había una torre para el vigilante. Era muy bonito, muy atrayente. Viene la tentación de, esto puede ser nuestro, esto se lo podemos quitar, esto nos lo podemos adueñar. Todo esto que nosotros vemos y contemplamos todos los días tiene un dueño, tiene un hacedor, tiene un creador. Y todo esto que vemos y contemplamos es hermoso, es bonito, pero no nos pertenece, no es nuestro. ¿En qué momento nos hemos empezado a sentir dueños? Y pretendemos hacer con lo que nos ha sido confiado lo que nosotros queremos. Y cada quien desde su situación, cada quien desde su pequeña situación. Esta es mi parroquia. Mañana la voy a empezar a pintar de rosa para que se vea de lejos. Es mi parroquia. A mí me la confió el obispo. Hasta me dio un papel que ahí tengo guardado. ¿En qué momento me puede llegar a pasar que pierda la noción de que no soy dueño, de que soy administrador? ¿En qué momento te puede llegar a pasar que no eres dueño de una familia, que te toca acompañar una familia? Un día escuchaba groseramente a una persona que decía, tú no te metas, son mis hijos, y con mis hijos yo hago. ¿En qué momento se te olvida que no eres dueño? Es que es mi esposa. Muy bien, yo lo obedezco. ¿En qué momento, Debbie, se te olvidó que no eres su dueña? ¿En qué momento? Y esto nos está pasando. ¿Es mi convento? ¿Es mi congregación? ¿En qué momento se nos olvida esto? El Señor nos va a pedir cuentas, es cierto, sí. Pero no nos movamos por las cuentas que el Señor nos va a pedir. El sentirnos dueños tiene consecuencias inmediatas. Nos pasamos a atraer a muchos, hacemos sufrir a muchos, matamos a muchos en el camino. Envió a unos y envió a otros y envió al Hijo amado. ¿En qué momento se nos olvidó que hay un dueño y que solamente somos simples administradores? Esto que el Señor nos ha confiado, hemos de llevarlo así como lo que somos, administradores. Hemos de llevarlo, de hacerlo crecer, de construirlo
desde esa piedra angular, que es el mismo Dios, que es el mismo Jesús. En otras palabras, esto que te ha sido confiado no se construye desde ti. Y eso hemos de entenderlo. Lo que te es confiado no se construye desde ti. Pero es que a mí me gusta mucho, ¿de qué color decía? Rosa, ¿no? El rosa mexicano. Pues sí, pero no se construye desde mí. Entendamos esto, lo que te es confiado no se construye desde ti, desde tus ideas, desde tus gustos, desde tus antojos. No, se ha de construir desde la voluntad del dueño. Desde ahí hemos de construir lo que nos es confiado. Creo que son situaciones en las que hoy debemos detenernos. Primero, agradecer que el Señor nos haya confiado su viña, que se llama parroquia, que se llama matrimonio, que se llama familia, que se llama convento. Agradecer que el Señor cree en ti, cree en mí, deposita su confianza en nosotros. Y después vendrá el revisar. No soy dueño, soy administrador. Y desde ahí tengo que empezar a llevar, a acompañar y a construir lo que Él está poniendo en mis manos. Pero he de hacerlo desde Él y no desde mi persona. Pidamos hoy a Dios la gracia para no arrebatarle a Él lo que le pertenece. No se lo arrebatemos. Esto lo ha dicho Jesús por ti y por mí. ¿Cuál es nuestra reacción? Tal vez la primera fue, yo no le haría nada a Jesús. Sin embargo, al sentirnos dueños, también hemos ido sacándolo, apartándolo, alejándolo, quitándole lo que le pertenece. Hagamos pues revisión de vida en este viernes segundo de Cuaresma. Así sea. De pie, por favor. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también
de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos, nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey llamada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu Iglesia, según tu corazón. Amén. De pie, por favor, oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que la podamos un día alcanzar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Concede a tu pueblo, Señor, salud de alma y cuerpo, para que, dedicados a las buenas obras, merezcamos el amparo de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan lo que hemos celebrado, pueden ir en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como buena y verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ave María Purísima. Bendecido día para todos.